Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes este repaso de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado día 2 del mes de marzo, año 2024, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a iniciar en los Estados Unidos. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha decidido involucrarse en el tema de decidir si el expresidente de ese país, Donald Trump, tiene o no inmunidad total para no ser juzgado por ninguna circunstancia que pudiese haberse dado alrededor suyo, como fue el caso, por ejemplo, del asalto al Capitolio del 6 de enero del año 2021. Donald Trump apeló ante la Suprema Corte de los Estados Unidos una decisión de la Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos que dijo que él no tiene inmunidad, pero ahora la Suprema Corte dice que va a escuchar los argumentos y que va a decidir sobre el caso. La Corte Suprema de Estados Unidos abordará la discusión sobre la inmunidad de Donald Trump. Acusado de 4 cargos penales, el expresidente y aspirante nuevamente a la Casa Blanca está tratando de retrasar al máximo los juicios interponiendo recursos. El 6 de febrero, un tribunal federal de apelaciones desestimó que Trump tuviera inmunidad penal, reabriendo el camino para que se le juzgue en Washington por su presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020. El Tribunal de Apelaciones dejó en suspenso el fallo para darle a Trump la oportunidad de presentar su recurso ante la Corte Suprema. Su juicio, inicialmente previsto para el 4 de marzo, tuvo que aplazarse a una fecha aún no definida. La Corte Suprema, con mayoría de jueces conservadores, varios de ellos designados por Trump, fijó los debates para finales de abril. El exmandatario afirma tener inmunidad absoluta, pero el Tribunal de Apelaciones sostiene que Trump tiene las mismas protecciones que cualquier otro acusado y que cualquier inmunidad ejecutiva que gozaba de cuando era presidente ya no lo protege. Si gana las elecciones de noviembre, Trump podría ordenar el fin de los procedimientos federales abiertos en contra suya. Si la Corte Suprema tomara una decisión sobre el caso y decidiera que Donald Trump realmente tenía inmunidad a propósito de la invasión del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, si la Corte Suprema decidiera que él tiene inmunidad, lo que estaría decidiendo tácitamente es que no es como lo plantea entonces la Constitución de los Estados Unidos, de que ningún ciudadano está por encima de la ley en ese país. Estaría la Corte Suprema estableciendo que sí, que hay ciudadanos que podrían estar por encima de la ley, no importa el crimen que cometan, como sería, por ejemplo, entonces el caso de un presidente de la República, no ya específicamente Donald Trump, sino cualquier otro presidente que pueda venir en el futuro. No habría ninguna posibilidad de someterlo a un juicio de ninguna naturaleza, independientemente de lo que haga. Yo estoy confiado en que la Suprema Corte de Justicia va a decir que no, que Donald Trump no tenía inmunidad, independientemente del carácter ultraconservador que caracteriza en estos momentos a la Suprema Corte de la gran nación del norte. Seguimos en Estados Unidos. Los médicos de la Casa Blanca examinaron al presidente Joe Biden a propósito de las aprehensiones que hay con respecto a su estado de salud. Dijeron que el presidente está en plena capacidad mental y que es un hombre de 81 años sano, activo y robusto.
A sus 81 años, el presidente Biden continúa sano y apto para ejecutar sus responsabilidades. Fue la conclusión de sus médicos tras su revisión anual en un hospital militar. Me vieron demasiado joven, bromeó el mandatario, destacando que no hubo diferencias respecto al año pasado. En un memorándum, el médico de la Casa Blanca lo ratificó, informando que no se detectaron nuevas preocupaciones, que su examen físico fue normal, lo mismo que sus niveles sanguíneos. Según el reporte, el presidente padece apnea del sueño, reflujo gástrico y alergias estacionales. Toma 6 medicamentos, pero no bebe ni fuma. Biden estuvo exactamente 4 horas afuera de la residencia presidencial para practicarse este procedimiento que, si bien se dio a conocer hasta hoy, ya estaba agendado. Pero la controversia comenzó antes de los resultados, en medio de los cuestionamientos sobre la agudez mental del mandatario. His own doctor, his personal doctor, as well as the neurologist, has said that we don't need to have a cognitive test. Pregunté su opinión a un neurólogo sobre estas evaluaciones que con una serie de ejercicios y dibujos miden distintas funciones como la atención y la memoria. ¿El presidente Biden debería someterse a una evaluación como esta? Es una buena idea hacer pruebas cognitivas cuando una persona es anciana. Entonces el presidente, yo creo que sería perfectamente razonable que recibiera este examen. A pesar de los resultados, la salud del presidente Biden divide opiniones en las calles. Yo creo que Seguimos en Estados Unidos, las primarias, sigue el proceso de selección de los candidatos presidenciales para ambos partidos, tanto para el republicano como para el demócrata. Esta semana hubo proceso de primarias para los dos partidos en el estado de Michigan. En el partido republicano volvió a ganar por amplio margen Donald Trump y entre los demócratas también por amplísimo margen el presidente Joe Biden. De cerrar los colegios electorales, ya analistas políticos proyectaban que el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump ganarían sus respectivas contiendas en las primarias de Michigan, un estado clave en las elecciones de noviembre. En cuanto a Trump, ya ha arrasado en las primeras 5 contiendas republicanas. Su victoria en Michigan sobre su gran rival en las primarias, la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, se produce después de que el expresidente la derrotara por 20 puntos porcentuales en su estado natal de Carolina del Sur. Entonces ya Trump comienza a tomar una impresión al nivel nacional y yo creo que su enfoque ahora debería de consolidar lo que es el centro, los moderados. Según este analista, Nikki Haley comienza a debilitarse ante el Partido Republicano y su oportunidad de ser nominada como candidata del partido dependerá de cómo Donald Trump sortee los 91 cargos que enfrenta en 4 cortes del país. Muchos están diciendo que ya es tiempo que Nikki Haley comience a serenarse, ¿verdad? A entrar en una fase de sosiego. La victoria de Trump se da de cara al supermartes este próximo 5 de marzo, donde se repartirá 1/3 de los delegados para la Convención Nacional Republicana, que elegirá al candidato presidencial del partido. Por el lado demócrata, el presidente Biden derrotó al representante de Minnesota, Jim Phillips, el único oponente que queda en su partido, pero el reto más importante que enfrentaba hoy en Michigan era el voto no comprometido o voto de protesta, que este año estuvo marcado por la comunidad árabe y musulmana radicada en el estado, la más grande del país. Biden recibió más de 30,000 votos de protesta, que según este analista, obedece a su postura sobre el conflicto bélico entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Mirando hacia noviembre, yo creo que de aquí a allá la guerra en Israel va a estar más. El caso de Nikki Haley, la candidata republicana que todavía permanece en la carrera frente a Donald Trump, ella sabe que ya hay pocas posibilidades, pero ha dicho que se mantiene en la carrera. Primero por la situación legal que envuelve al exmandatario, que todavía no se sabe dónde va eso a parar finalmente, pero sobre todo, ella dice que hay una cantidad importante de votantes republicanos que no apoyan a Donald Trump y que no quieren a Donald Trump como candidato. Y ella, pues dice que va a continuar en la carrera para darle a esos republicanos que no aceptan a Donald Trump una opción de voto internamente en el Partido Republicano. Seguimos allá en Washington. Mitch McConnell, el líder de la bancada republicana en el Senado de los Estados Unidos, 82 años de edad, más de 40 años en el Congreso, ha anunciado que finalmente va a ceder el liderazgo en la bancada republicana, aunque no renuncia
a su espacio en el Senado, que dice que lo va a mantener hasta el 2027, cuando se vence su periodo. McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, anunció que dejará su posición de liderazgo. Uno de los talentos más subestimados es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo en la vida. Por eso hoy me presento ante ustedes, señor presidente, y mis colegas, para decirles que este será mi último mandato como líder republicano del Senado. Su trayectoria fue récord, el líder con más años de servicio en la historia. Él mencionó cómo se sentaba en las bancas de atrás cuando llegó en 1985 y después fue teniendo más confianza. El líder, el legislador de Kentucky, cumplió 82 años la semana pasada y el país ya había visto sus retos de salud. Primero, una caída en que sufrió conmoción cerebral, se recuperó unas semanas después. Y después 2 episodios en que se quedó como congelado, viendo a las cámaras, sus asesores se lo llevaron. Pero hoy el legislador afirmó que su decisión no está relacionada con sus problemas médicos y que si bien abandona el liderazgo, no se va del todo. Él piensa cumplir hasta el final su actual término, que acaba en enero. Donald Trump fue condenado en Nueva York a pagar más de 450 millones de dólares al ser encontrado definitivamente culpable de haber cometido fraudes con sus empresas. Él dice que no tiene ese dinero y ha propuesto pagar una fianza de 100 millones, que es lo que él dice que puede hacer en este caso. Pero un tribunal evaluó la petición de Trump, el alegato de él de que no tiene ese dinero para pagarlo ahora mismo, pero el tribunal rechazó y Donald Trump tendrá de alguna manera que buscar esos recursos para cumplir con su responsabilidad. Mientras tanto, en Illinois, otra jueza, otro tribunal de Illinois, pues también ha inhabilitado a Donald Trump para aparecer en la boleta de las primarias del Partido Republicano. Un juez rechazó el miércoles la oferta del expresidente estadounidense Donald Trump de pagar una fianza de 100 millones de dólares para cubrir parcialmente la multa de más de 355 millones que un tribunal de Nueva York le impuso por fraude civil. Trump, que se ganó un perfil público como promotor inmobiliario y hombre de negocios en Nueva York antes de entrar en la política, podría tener que vender algunas de sus propiedades emblemáticas para cubrir la multa si fracasa su apelación en curso. A Trump se le pidió que fijara una fianza para hacer frente al fallo dictado el 16 de febrero, según el cual manipuló el valor de sus propiedades para obtener intereses más favorables en préstamos y seguros. La fianza es una garantía de que pagará cualquier sanción que se le imponga en caso de que fracase su recurso. Trump se podría quedar fuera de la carrera electoral. Una jueza de Illinois lo inhabilita para seguir presentándose a las primarias de su partido. Lo hace por su presunta implicación en el ataque al Capitolio tras las elecciones del año 2020. Los abogados... Seguimos en Estados Unidos, en Washington, reunión de los cancilleres de Estados Unidos, de México y de Guatemala, tratando de buscar soluciones conjuntas al problema migratorio que sigue afectando a toda la región de Centroamérica, pero sobre todo la frontera sur de Estados Unidos y México. Reunión entre autoridades de Estados Unidos, Guatemala y México para abordar el aumento de la migración irregular, un tema clave para Washington a pocos meses de las elecciones presidenciales. El jefe de la diplomacia estadounidense estimó durante el encuentro que ningún país por sí solo puede enfrentar este desafío. Estamos aquí para realmente redoblar la colaboración que mantenemos para abordar los flujos migratorios. Sabemos que estamos viviendo un momento realmente histórico. En todo el mundo hay más personas en movimiento que en ningún otro momento de la historia. Y lo mismo ocurre, por supuesto, en nuestro propio hemisferio. El número récord de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos es un gran escollo para el presidente Joe Biden, en momentos en que busca la reelección. Es acusado por los republicanos de no hacer lo suficiente para resolver la crisis migratoria. La patrulla fronteriza estadounidense interceptó a migrantes irregulares en la frontera con México más de 2,7 millones de veces desde enero de 2023,
800.000 eran mexicanos y 285.000 guatemaltecos. Creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo que trascienda lógicas unilaterales y coyunturales. Así que Guatemala, como país de origen, tránsito, destino y retorno, tiene el compromiso y lo quiere manifestar el día de hoy en esta mesa de encontrar vías de solución para el trabajo conjunto y de cooperación con Estados Unidos y México. Muchas gracias. Esta reunión se celebra. Ahí está el problema migratorio ocupando la atención de todos los países involucrados. Seguimos en Estados Unidos. El presidente Biden ha dicho que espera tan pronto como la próxima semana una solución en el alto al fuego allá en Gaza. El presidente está sumamente presionado por esto porque fíjense que en la pasada primaria en Michigan, pasado domingo, ahí le votaron más de 30.000 demócratas en la opción voto no comprometido. ¿Qué significa esa opción? Soy demócrata, pero no me comprometo a votar por usted, presidente, si usted no cambia su posición de apoyo irrestricto a Israel en lo que ellos entienden que es una especie de aniquilamiento de población palestina allá en Gaza. Entonces Biden está sumamente preocupado y ocupando mucho tiempo tratando de lograr que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo de alto al fuego tan pronto como sea posible. El lunes dijo que su aliado estaría dispuesto a parar su ofensiva durante todo el Ramadán, que para quien no lo sepa es el mes de ayuno musulmán y que empieza el 10 de marzo, si se alcanza un acuerdo para la liberación de los cerca de 100 rehenes que siguen retenidos por el grupo yihadista. Pero lo que ha llamado muchísimo la atención, porque acabamos de hablar hace unos minutos del hambre, de la desnutrición, de la situación que están viviendo en la Franja de Gaza, sobre todo los niños y las niñas, y vea dónde hizo el anuncio. Can you give us a sense of when you think that ceasefire will start, sir? Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Seguimos con el presidente Biden. Ahí estábamos en un reportaje sobre la guerra en Gaza, pero está también la otra guerra ocupando a Biden y a Estados Unidos, que es la guerra en Ucrania. Siguen los problemas en el Congreso norteamericano para poder aprobar más ayuda para Ucrania. Biden le pidió al Congreso aprobar urgentemente esa ayuda, y esto porque Ucrania sigue resistiendo, pero Rusia está ganando otra vez y prácticamente ahora mismo la situación para Rusia es mucho más favorable, esto porque no le está llegando la ayuda suficiente a Ucrania. Presión de Joe Biden por la aprobación de ayuda para Ucrania. El presidente de Estados Unidos se reunió el martes en la oficina oval de la Casa Blanca con los líderes demócratas y republicanos del Congreso, con el objetivo de desbloquear un apoyo para Kiev y evitar un cierre del gobierno federal. Sobre Ucrania, creo que la necesidad es urgente. Espero que podamos hablar de eso y creo que las consecuencias de nuestra falta de acción diaria en Ucrania son nefastas. He estado hablando con algunos de nuestros socios del G7 y Chuck, tú acabas de regresar de Ucrania, están muy preocupados. Los participantes se mostraron optimistas sobre la posibilidad de impedir una parálisis del gobierno, pero no ha habido avances sobre Ucrania. Los republicanos condicionaron en un inicio la aprobación del paquete de ayuda a mayor seguridad en la frontera con México. Biden incluyó una serie de reformas fronterizas, pero aún así el líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, aliado del expresidente Donald Trump, se resiste. Hablamos de la guerra en Ucrania, ahí vieron ustedes esas informaciones. A propósito de esa guerra, esta semana el presidente francés Emmanuel Macron
hizo un anuncio en el sentido, o emitió una opinión en el sentido de que países occidentales podrían enviar tropas a combatir en Ucrania debido a la situación, al giro que ha estado dando la guerra, sobre todo favorable a Rusia, aparentemente. Estados Unidos se desligó inmediatamente de ese planteamiento, dijo que no se propone enviar bajo ninguna circunstancia tropas a Ucrania. Otros países de la OTAN también se manifestaron en el mismo sentido, pero Vladimir Putin, que el pasado jueves pronunció el discurso anual del Estado de la Nación, aprovechó para lanzar una advertencia en caso de que alguien esté pensando efectivamente en eso. Advirtió a Vladimir Putin, a Occidente, de que Rusia dispone de armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio y que sus amenazas nucleares, corren un riesgo de desatar una real guerra nuclear. Putin amenaza de nuevo con armas nucleares. Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país, a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero... Mientras en Estados Unidos la Corte Suprema tomó la histórica decisión de revertir el derecho federal al aborto en ese país, en Francia se está dando un movimiento totalmente en vía contraria. El Senado francés votó a favor de incluir el aborto en la Constitución de Francia como una libertad garantizada para las mujeres de ese país. Francia inscribe en su Constitución el derecho al aborto al votar un proyecto de ley en el Senado que será aprobado en una sesión conjunta del Parlamento la semana que viene. De los 317 senadores que votaron, 267 votaron a favor y 50 en contra. Francia debe incluir en su Constitución la libertad garantizada de las mujeres para elegir el aborto. Que les choses soient très claires, le gouvernement n'entend pas créer un droit absolu, sans limite, opposable. Il s'agit aujourd'hui de protéger cette liberté de la femme, pas de l'étendre. Pour dire les choses plus simplement encore, le gouvernement veut éviter qu'une majorité future puisse mettre à mal la liberté des femmes de disposer de leur corps. El gobierno de Francia, así como los legisladores y senadores franceses, argumentaron que el derecho al aborto necesita una protección constitucional total, pues está amenazado en Estados Unidos y otros países de Europa. Tras el debate en el Senado, decenas de manifestantes a favor del aborto expresaron su satisfacción por la votación. Regresamos a Estados Unidos, al estado de Texas. Allí el convicto mexicano Iván Cantú, que había estado preso durante 20 años, condenado a muerte, estuvo 20 años en el corredor de la muerte, finalmente, a pesar de todo su permanente alegato de que era inocente, bueno, pues no hubo perdón, no tuvieron efecto los reclamos de su madre, de sus familiares, y, como decíamos, su permanente reclamo de que era inocente. El estado de Texas lo sometió a ejecución el pasado miércoles.
Sullivan Cantú, de 50 años, fue declarado muerto a las 6:47 de la tarde, hora del este, después de recibir la inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville. Según informaron autoridades de la cárcel, desde la cámara de ejecución, en sus últimas palabras, reiteró en múltiples ocasiones su inocencia en los asesinatos. Este martes 27 de febrero, su última apelación fue rechazada por la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. Y hoy su última oportunidad de vivir se esfumó cuando el gobernador no intervino para detener su ejecución. A los 27 años, Cantú fue acusado de matar a tiros a su primo James Mosqueda, de 27 años, y a la prometida de este, Amy Kitchen, de 22, en su casa el 3 de noviembre del año 2000. En ese momento, los fiscales argumentaron que Cantú asesinó a Mosqueda y a Kitchen cuando entró a su casa para robar cocaína, marihuana y dinero del que tenía su primo, quien estaba implicado en narcotráfico. Según documentos legales, la fiscalía presentó ropa de las víctimas con sangre de Cantú y un reloj de Mosqueda, su novia de entonces, fallecida en 2021. Vamos a México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito de una cumbre que hay planteada próximamente entre los presidentes de Estados Unidos, de México y de Canadá, el tratado del NAFTA, de los países del norte, de la América del Norte. Dice Andrés Manuel López Obrador que si no hay un trato respetuoso para México, él no va a participar de ese encuentro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió el miércoles que si recibe un trato respetuoso, asistirá a la cumbre de líderes de Norteamérica con sus pares de Estados Unidos, Joe Biden, y Canadá, Justin Trudeau, prevista para abril próximo en Quebec. ¿Sería en Quebec o no? Si no hay un trato respetuoso, no participo. López Obrador pidió a Biden y a Trudeau que se mantengan al margen de lo que llama una guerra sucia, que según él han desplegado sus adversarios de cara a las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio. Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. Oficialmente la campaña arranca el próximo viernes, con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum liderando las encuestas frente a la opositora Xochitl Gálvez. Vámonos a la mayor de las Antillas, nuestra hermana Cuba. Se agrava la crisis económica en Cuba. La crisis está alcanzando relieves históricos en ese país, a tal punto que por primera vez desde que se instaló el régimen castrista en 1959, Cuba está solicitando asistencia humanitaria al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. ¿Por qué? Bueno, porque se le ha acabado la leche para los niños, porque no hay harina para hacer el pan y porque la gasolina hoy precisamente está subiendo un 500% en su precio. Cuba está en una grave situación. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ante las dificultades del país para seguir distribuyendo leche subvencionada a los menores de 7 años. Desde la dirección ejecutiva de esta entidad se confirmó que se recibió una comunicación desde La Habana y ya se está enviando leche en polvo a la isla. De esta manera se busca beneficiar a unos 48,000 menores de entre 7 meses y 3 años de edad, aunque representa apenas el 6% de los menores a los que el gobierno debe entregar leche subvencionada. La disponibilidad de leche de fuente estatal se ha deteriorado en los últimos meses. Algunas provincias recortaron la población priorizada o reduciendo las cantidades entregadas, mientras que otras han empezado a distribuir como sustituto bebidas. Seguimos bien cerca, nos vamos a nuestro vecino Haití, Ariel Henry. El primer ministro ya de facto de Haití estuvo esta semana participando en una reunión del CARICOM y allí se comprometió, porque el tema de Haití fue el tema básico, principal en esa reunión del CARICOM, allí se comprometió Ariel Henry a constituir un gobierno compartido con la oposición hasta que se produzcan elecciones, si es que ocurren en el 2025, dice él.
primer ministro de Haití, Ariel Henry, aceptó compartir el poder con la oposición como parte de un acuerdo que allana el camino a unas elecciones dentro de un año, informó este miércoles Antigua y Barbuda durante la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Henry, que gobierna Haití desde la muerte del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, viene enfrentando las últimas semanas protestas que exigen su salida del poder, agravando aún más la inestabilidad política en este país asolado por la violencia de pandillas. Acuerdo entre Haití y Kenia para el envío de policías al país caribeño, como parte de una misión internacional apoyada por la ONU. El texto fue firmado el viernes durante la visita a Nairobi del primer ministro haitiano Ariel Henry. Junto al presidente keniano William Ruto, hablaron de las próximas etapas para permitir una aceleración del despliegue. What this mission is bringing is hope for the future. Lo que aporta esta misión es esperanza para el futuro. Esperanza en el futuro de la humanidad. Esperanza en el futuro para las personas que no pueden prever el mañana. No digo el año siguiente, sino que no pueden ver cómo vivirán al día siguiente, cómo volverán a casa. No tienen seguro que volverán si se van de casa. They don't have insurance if they leave the home that they will be back. Taking this opportunity to reiterate. Aprovecho esta ocasión para reiterar el compromiso de Kenia en contribuir al éxito de esta misión multinacional. Pensamos que se trata de un deber histórico, pues la paz en Haití es buena para el mundo en su conjunto. Is good for peace in the world as a whole. Your Excellency. Frente a los llamados cada vez más acuciantes del gobierno haitiano y de la ONU, Kenia aceptó en julio de 2023 liderar una misión internacional de entre 2.500 y 2.600 efectivos que debía ser desplegada durante el primer trimestre de 2024. Naciones Unidas autorizó en octubre esa misión, que también cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El Parlamento keniano aprobó el despliegue, pero este fue bloqueado por un tribunal que lo consideró ilegal. El texto firmado el viernes no precisa si es compatible con el dictamen judicial, que el gobierno anunció que recurriría. A propósito del CARICOM, en esa misma reunión, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hizo un llamado urgente a los países de ese bloque del CARICOM para que se sumen y apoyen la fuerza de paz que tendría que ir a Haití para pacificar ese país. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó el miércoles que es necesario actuar rápidamente en Haití durante su participación en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM. En el encuentro se anunciaron acuerdos políticos relacionados con el país dominado por la violencia. En Haití debemos actuar rápidamente para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada por la tragedia. Haití, el país más pobre de la región, enfrenta una crisis humanitaria crónica, agravada por el terror de las pandillas y por las protestas de los últimos tiempos que exigen la salida del primer ministro Ariel Henry. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, dijo anteriormente que Henry había acordado compartir el poder con la oposición como parte de un acuerdo que allana el camino para las elecciones dentro de un año. Henry gobierna Haití desde la muerte del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. En esa reunión del CARICOM, la República Dominicana, que participa muchas veces en esos eventos como país básicamente observador, la República Dominicana no es miembro de CARICOM, pero en esa reunión el país, la República Dominicana, solicitó formalmente su ingreso a la Comunidad Económica del Caribe. El CARICOM dice que la última vez se suspendieron las conversaciones por la deportación a gran escala de haitianos por parte de República Dominicana, pero que ahora el país ha solicitado de nuevo el ingreso a ese bloque, lo cual creemos que va a lograr este país, la República Dominicana, que es una de las naciones más estables, seguras, política, social y económicamente en la región latinoamericana. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. Yo soy Roberto Otro,
pero todos me conocen por mi apellido, Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde queda la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Muy pronto habrá un nuevo amanecer aquí en Pedernales. Yo hasta me puse a estudiar inglés, porque Pedernales ahora será otra cosa. Aquí en Pedernales hay futuro ahora. Las carreteras ahora van a ser carreteras de verdad. Pedernales tiene muchas cosas lindas. El sur está creando nuevas oportunidades para su gente. Ahora los guías de la zona le vamos a demostrar lo que tiene Pedernales. Lo que viene es grande. Desde que empecé a trabajar en el proyecto, Pedernales es mi nueva casa. Ahora hasta mis primos quieren volver de la capital. Pedernales hace años que se merecía esto. Nunca me imaginé que en Pedernales iba a emprender el negocio que siempre soñé. Llegó la hora de que el pueblo de Pedernales se desarrolle. Juntos podemos más. Yo amo a Pedernales. Ahora sí. Fideicomiso Propedernales, cambiando el sur, aportando al futuro de su gente. Conoce más en www.propedernales.do. En estos 3 años, el Infotec se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infotec ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de Terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares. En este sábado 2 de marzo, año 2024, vamos a iniciar en el Congreso Nacional con el presidente de la República, Luis Abinader, que estuvo presentando sus memorias, las memorias de ejecutorias de su gobierno, correspondiente al año 2023, ante la Asamblea Nacional y en el 180 aniversario de la independencia de la República. El presidente sintetizó los logros de su gestión en una frase que podría perfectamente definir cuál es el planteamiento concreto de él. Él dijo que el país está mejor que hace 4 años. Hoy puedo afirmar que la República Dominicana no es la misma que hace 4 años, que el cambio es una realidad irreversible. De acuerdo con el presidente Abinader, durante los últimos 4 años la economía del país ha sido un ejemplo de éxito reconocido internacionalmente. Destacó que el crecimiento fue de 6.43% de 2021 al 2023, mientras que los salarios mínimos subieron 46% durante los últimos 4 años y el nivel de desocupación abierta cayó de 7.1 a 5%. La pobreza monetaria a nivel nacional ha disminuido del 25.8% en 2019 al 23% en 2023, indicando una mejora en las condiciones económicas generales de la población. El jefe de Estado aseguró que la alimentación diaria por familia tiene un costo mensual de $210 y que es menor a los países de Centroamérica. Por otra parte, el mandatario aseguró que en su gestión no va a haber hoyos fiscales, al destacar que atrás quedaron los tiempos del 2012, en que el déficit se disparó a un 6.3% solamente con fines electorales. Creando un desbarajusto, desguañangue en la economía, como fue calificado en esos días. En esta administración no va a haber hoyos fiscales. El mandatario afirmó que el gobierno realiza un plan de desarrollo para que la región sur despegue y salga de la pobreza, y entre las obras que resalta está la presa de Monte Grande y otras obras viales. Asimismo, indicó que la industria turística se mantiene como una de las más punteras y dinámicas de toda la economía dominicana y en ese sentido anunció la construcción de 19 nuevos proyectos de inversión hotelera con una inversión de $2.936 millones. Hemos intervenido 89 proyectos en 18 provincias con un valor de 8.400 millones y en la actualidad tenemos 4.640 millones en ejecución para un total de 39 proyectos en 11 provincias. Manifestó que durante el año 2023 se concluyeron 122 obras cuyo monto total fue de $40.000 millones. Indicó que la transformación de la policía es esencial dentro del plan de reformas del gobierno. Aquí dije que esta reforma saldría adelante, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. El mandatario explicó que en la actualidad el gobierno tiene en ejecución 278 obras por un monto de más de $80.000 millones. Anunció además que el teleférico de Santiago será inaugurado el próximo día 17 de marzo. Y el monorriel, cuya primera prueba será en abril, para empezar a operar en su primera fase a finales de este año. Como parte del sistema de transporte del Gran Santo Domingo, también se prevé una tranvía en la avenida Churchill, así como un tren en San Cristóbal y otro urbano en Santo Domingo. Explicó además que ya están prácticamente terminadas las 4 fases de la verja fronteriza con Haití. Al hacer un recuento de las inversiones hechas para la generación eléctrica, que incluyen embalses, el gobernante dijo que en el país ya no hay apagones financieros y que los cortes se producen por averías. Luego de su participación en el Congreso, el presidente se fue a la Catedral Primada de América, el tradicional Te Deum que se da luego de la presentación de memorias ante la Asamblea Nacional. Allí los obispos hicieron varios planteamientos, entre ellos uno del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, quien dijo ante el presidente de la República y todo el funcionariado del gobierno que en el país persiste la corrupción y otros males que hay que resolver.
Bajo una ligera llovizna, el jefe de Estado llegó acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la primera dama, Raquel Albaje. El jefe de Estado fue recibido con los honores propios de su investidura, los cuales incluyeron una salva de 21 cañonazos y las notas del himno nacional. La solemne ceremonia religiosa por el 180 aniversario de la Independencia Nacional, Monseñor Francisco Osoria exhortó a la población continuar trabajando por la libertad y la liberación integral. Celebramos la libertad, pero no olvidemos que esa libertad todavía es tarea para nosotros. El señor presidente ha hablado y ha expuesto cómo se ha trabajado y todos los logros realizados, pero ha presentado también desafíos en el sentido de una liberación integral. Para Monseñor Osoria, la corrupción y la delincuencia son un desafío para las autoridades. Muchos males, tenemos muchas delincuencias todavía, tenemos mucha corrupción todavía. Todo eso es señal de que no somos totalmente libres y de que tenemos que seguir trabajando por esa liberación. Pasó el tema de las elecciones municipales, gran triunfo para el Partido Revolucionario Moderno, pero ya las organizaciones políticas están en el camino hacia las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de mayo. La oposición política, PLD, Fuerza del Pueblo, anunciaron que irán conjuntamente en 25 provincias en candidaturas a senador conjunta, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la candidatura presidencial, cada quien irá por su lado. Los partidos que componen la Alianza Rescate RD llevarán un único candidato en el nivel presidencial. Esto no sucedió. El candidato de la Fuerza del Pueblo será el expresidente Leonel Fernández, del PLD Abel Martínez, por el PRD irá Miguel Vargas, mientras Opción Democrática presentará a Virginia Antares y Generación de Servidores a Carlos Peña. La alianza opositora sí llevará candidatos unificados en el nivel congresual. De las 32 senadurías estaremos aliados en 25 y como PLD encabezando 11. Y por otro lado tenemos 7 candidaturas propias. Esta alianza senatorial fortalece nuestra candidatura presidencial y nos sitúa en el camino hacia recuperar los sueños y anhelos del pueblo dominicano. Bueno, por el momento en la casilla número 3 del Partido Fuerza del Pueblo, en la casilla número 9 del PIS, en la casilla 19 del PDI y por igual también en la casilla 18 del PQDC. O sea, en 4. Por el momento sí. Mientras Ismael Reyes, presidente del PDI, entiende que en el nivel presidencial la oposición debió de ir unida. Y eso era lo que la mayoría del pueblo estaba esperando, que la oposición fuera unificada e enfrentar al presidente Abinader a una competencia democrática. El gobierno que quiere quedarse con sus aliados y la oposición que quiere sacar al gobierno del presidente Abinader. En tanto, la cara del presidente Luis Abinader estará en 20 casillas de la boleta presidencial. 20 partidos no apoyan en el nivel presidencial. Solamente esas 2 organizaciones aparentemente van a llevar candidatura. La economía dominicana sigue caminando muy bien, dice el gobernador del Banco Central, que nuestra economía ha crecido un 4.6% interanual en enero. La minería sigue en rojo. La minería definitivamente no está haciendo los aportes que acostumbradamente ha hecho a la economía nacional. La actividad económica registró una expansión de 4.6% en enero, continuando así con la tendencia creciente que viene exhibiendo la economía desde los últimos meses del 2023. La variación interanual del mes de enero se explica principalmente por el desempeño del turismo, que creció un 8.3%, construcción creció 6.4%, otros servicios 5.7%, servicios financieros 5.6%, transporte 5.2%,
2.3%, comercio 4.8% y manufactura local 2.2%. El Banco Central registró en enero la llegada de 742.229 turistas, que unida a la recepción de 319.410 cruceristas, totalizan 1.061.639 visitantes. En cuanto a los servicios financieros, se informó que la cartera de crédito dirigida al sector turístico se incrementó en un 12% en comparación con enero del 2023. Vamos a una nueva pausa comercial, regresamos enseguida. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Muy pronto habrá un nuevo amanecer aquí en Pedernales. Yo hasta me puse a estudiar inglés, porque Pedernales ahora será otra cosa. Aquí en Pedernales hay futuro ahora. Las carreteras ahora van a ser carreteras de verdad. Pedernales tiene muchas cosas lindas. El sur está creando nuevas oportunidades para su gente. Ahora los guías de la zona le vamos a demostrar lo que tiene Pedernales. Lo que viene es grande. Desde que empecé a trabajar en el proyecto, Pedernales es mi nueva casa. Ahora hasta mis primos quieren volver de la capital. Pedernales hace años que se merecía esto. Nunca me imaginé que en Pedernales iba a emprender el negocio que siempre soñé. Llegó la hora de que el pueblo de Pedernales se desarrolle. Juntos podemos más. Yo amo a Pedernales. Ahora sí. Fideicomiso Pro Pedernales, cambiando el sur, aportando al futuro de su gente. Conoce más en www.propedernales.do. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
una jueza denunció esta semana que aquí hay muchos jueces que están siendo perseguidos por oficiales del Ministerio Público que los acosan y que básicamente si ellos no lo complacen en la solicitud de que haga el Ministerio Público, lo someten a un estado de persecución permanente. E incluso esa jueza denunció que un carro blanco le estaba persiguiendo a ella por todas partes y que también perseguían a uno de sus hijos. Y ante esa denuncia, que definitivamente es muy grave, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, ha ordenado una profunda investigación para que se establezca la veracidad y tomar las medidas necesarias si es que esa información es correcta. El Poder Judicial informó que realiza las investigaciones del lugar respecto de la denuncia de la jueza Analí Florimón del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, quien alegó ser víctima de persecución en el caso de corrupción Calamar. Informó que desde la Dirección Central de la Policía, o más bien de la Policía de Protección Judicial y la Dirección de Administración y Carrera Judicial, se le presta toda la atención al tema y se están realizando las investigaciones necesarias para identificar cualquier situación que pudiese estar pasando. En tanto que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, también dispuso una investigación con relación a la denuncia de la magistrada Florimón. La jueza ha dicho que es objeto de seguimiento por parte de miembros del Ministerio Público, tanto ella como su familia, luego de algunas diferencias en el caso Calamar, que involucra a exfuncionarios en un expediente de corrupción. Nos vamos y el próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes compartiendo otro reporte especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.